Gracias a todos por acompañarnos un jueves más. Vaya conmigo a la Escritura, al Evangelio según San Juan, capítulo 16. Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo del 26 en adelante. Vamos a estar meditando en esta oportunidad en el tema cuando mi fe es desafiada por los problemas. Cuando mi fe es desafiada por los problemas. Podemos encontrar un montón de problemas y muchas personas en el mundo van a enfrentar estos problemas haciendo uso de su experiencia, haciendo uso de la sabiduría humana, haciendo uso de los conectes, de los amigos. Pero nosotros vamos a enfrentar nuestros problemas, los cristianos, aquellos que confiamos plenamente en el Señor. Lo vamos a hacer con fe, lo vamos a hacer en oración, lo vamos a hacer pidiéndole a Dios ayuda para poder enfrentarlos. Entonces, una de las partes que se van a ver impactadas en los momentos de la prueba va a ser nuestra fe. Porque, por supuesto, todos los seres humanos quisiéramos no pasar problemas, quisiéramos salir adelante de los problemas rápidamente y que las oraciones sean contestadas en segundos. Pero todo lo que ya tenemos algunos años en este mundo nos damos cuenta que eso no es posible. El tiempo es el tiempo de Dios y a veces Él actúa en función no de algo que a nosotros deseemos en el momento, sino en algo que nos va a edificar. Y es por eso que a veces, en medio de los problemas y en las situaciones que no encontramos una solución inmediata, nos damos cuenta que nuestra fe está siendo desafiada. Entonces aquí vengo yo a hacer la pregunta antes de iniciar el estudio. ¿Está su fe siendo desafiada en esta temporada por alguna batalla, por algún problema, por alguna necesidad que tenga? Bueno, este es el lugar correcto para que usted pueda encontrar el consuelo, la guianza divina y sobre todo el respaldo del Señor. Así que Juan capítulo 16, versículo 26 en adelante, dice la Escritura: en aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado, y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo al mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos: he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte, por esto creemos que has salido de Dios. Jesús les respondió: ¿ahora creéis? He aquí viene la hora, aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Bueno, esta porción de la Escritura es una conversación entre Jesús y sus discípulos. Ustedes saben que Él estaba haciendo muchos milagros, prodigios, estaba resucitando gente, estaba sanando a los enfermos y liberando a los endemoniados. Pero en medio de su caminar, y cuando tenía el tiempo de reunirse con sus discípulos, siempre les daba un discipulado, valga la redundancia, los discipulaba, les enseñaba, y en muchas ocasiones les hablaba en parábolas, y ellos se quejaban de que a veces no le comprendían sus ilustraciones y necesitaban ampliar su respuesta. Y el Señor, con mucha paciencia, en algunas ocasiones les decía que sí, y se las explicaba de manera que pudiesen entender. En esta oportunidad el Señor les está diciendo de que la fe de Él iba a ser probada y la fe de ellos también iba a ser probada. Pero usa un juego de palabras que nosotros tenemos que analizar despacio para no confundirnos, para no malinterpretarlo y para entender claramente cuál era el mensaje de Jesús en este segmento. Vamos a hacer un análisis del texto y luego, como siempre, hacemos nuestra aplicación. Leemos una vez más el versículo 26. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Aquí está un poco confuso. ¿Qué día? ¿De qué día? ¿A qué día se refiere?
Bueno, habría que enfocarse un poco en el contexto de qué vienen hablando ellos. Pero para adelantarme un poco a esto, es el día de la prueba, el día en el cual él tenía que retirarse de este mundo, el día en el cual verdaderamente la iglesia cristiana iba a quedar bajo su guianza humana, entre comillas. Por supuesto que el Espíritu Santo guía a la iglesia, pero en ese momento ya no estaría el maestro físicamente con ellos. Entonces iba a haber persecución, iban a haber un montón de problemas, todos los problemas que la iglesia cristiana ha enfrentado hasta hoy y sigue enfrentando. Pero dice que en aquel día pediréis en mi nombre. Ese es el protocolo correcto. Dios dejó el protocolo. Por eso ustedes y yo siempre oramos, y cuando terminamos nuestra oración decimos en el nombre de Jesús. Porque Él dice que hay que pedir todo aquello que pidieres en mi nombre, yo os lo haré. Entonces, o mi Padre os lo hará. Entonces tenemos que pedir en el nombre de Cristo. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Él está diciendo, ya no va a ser necesario que yo rogue por ustedes al Padre, porque en ese momento Él lo hacía, ¿verdad? Y Él oraba al Padre para ellos. Versículo 27 está la respuesta de por qué Él dice, yo ya no rogaré al Padre por ustedes. Versículo 27, pues el Padre mismo os ama. Entonces aquí estamos viendo la primera gran respuesta y la primera gran aplicación que podemos dar a nuestra vida. Estamos en medio de una circunstancia difícil, estamos enfrentando problemas, estamos enfrentando desafíos, pero nos damos cuenta hoy a través de esta porción que Dios nos ama. Y si Dios nos ama, nos va a apoyar en medio de la circunstancia. Y si Dios nos va a apoyar en medio de la circunstancia, nosotros nos vamos a preguntar, ¿y por qué Dios nos ama? ¿Por qué Dios nos ama en medio de esta circunstancia? Las respuestas están aquí mismo. Entonces venimos una vez más. En aquel día, el día de la prueba, pediréis en mi nombre. Tenemos que hacerlo en el nombre de Jesús. Yo no voy a rogar por ustedes, sino que ustedes van a tener una comunicación directa con el Padre porque Él os ama. Eso es más o menos lo que estamos viendo hasta esta coma. Ahí dice, coma, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Ese es el motivo por el cual nosotros hemos plantado una relación personal con el Padre. El Padre nos ama desde el principio y por eso mandó a su Hijo unigénito a morir por nosotros. Eso lo tenemos claro. Pero también esta relación en la oración que el cristiano únicamente puede tener es esta relación que se da en base al amor a Cristo. No quiero que vayamos a malinterpretar esto. Todos los seres humanos sobre la tierra son amados por Dios. Dios los creó. La mayoría, aquellos que no son cristianos nacidos de nuevo, son criaturas de Dios, amados por Dios, y mandó a su Hijo unigénito a morir por todos, creyentes y no creyentes, con la esperanza y el deseo de que los no creyentes se hagan creyentes, pero está la oportunidad lista para todos. Esto es lo que está diciendo aquí. Ahora, él se está refiriendo a sus discípulos, quienes ya habían profesado la fe cristiana. Entonces él dice, la comunicación con ustedes es mucho más sencilla porque ustedes me han amado a mí. Por eso el Padre los ama y por eso los escucha. Entonces, esta herramienta, por supuesto, es para los cristianos. Nosotros los cristianos tenemos esta maravillosa oportunidad de poder llegar a la presencia de Dios, entrar en oración y pedirle a Dios que nos ayude y nos apoye en medio de las circunstancias. Por eso, en medio de las circunstancias, mi fe en que Dios va a actuar, en que mi Dios está conmigo y en que lo que he hecho, en entregar mi vida a Jesús, funciona. Y es aquí donde mi fe se pone a prueba. Versículo 27 una vez más. Pues el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Esa es la condicional para poder conseguir esto. Versículo 28. Salí del Padre y he venido al mundo. Aquí el Señor Jesucristo está hablando de su encarnación, que es una de las características de Jesús. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. El Señor Jesús aquí nos está diciendo brevemente en una frase el gran misterio.
esta gran unión que hubo entre Dios hombre, y entonces él dice, salí del Padre porque yo soy Dios, he venido al mundo, caminé por aquí, y otra vez dejo al mundo y regreso a mi lugar, que es el Padre. Y entonces esto ya es muy sencillo de entender. Claro, es difícil de aceptar porque ningún ser humano es capaz de hacer esto, obviamente, únicamente Dios, en la persona de Jesucristo. Entonces, pero realmente es fácil. Vine del Padre, vine al mundo, ahora me voy del mundo y regreso al Padre, a mi posición original. Es ahí donde los discípulos en el versículo 29 le dijeron, he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Voy a hacer una pausa aquí, le voy a invitar que se vaya un poco más atrás en Juan 16, 16. Juan 16 al 19. Entonces, en aquel día pediréis en mi nombre, está hablando de algo que estaban platicando. Ya vamos a leer el contexto y por qué ellos en ese momento le dicen, vaya, hoy sí te entiendo claramente. Juan 16, 16. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo ya voy al Padre. Entonces ahí se quedaron ellos pensando. Y versículo 17. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice todavía un poco y me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre? Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije? Todavía un poco y me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. ¿Ven ustedes cómo este juego de palabras tenía anonadados a los discípulos, los tenía confundidos, y en verdad que no entendían qué era lo que estaba pasando? Entonces aquí viene el Señor hablando sobre esto. Por eso cuando aterrizamos en el versículo 26, Él hace esta explicación. Dice, bueno, déjenme explicarles entonces, en aquel día, cuando esto acontezca, de esto que Él estaba explicando, va a suceder esto. Entonces en el versículo 30, volviendo al versículo 30, dice, ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte, porque esto creemos que has salido de Dios. Jesús les respondió, ¿ahora creéis? He aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Vamos a hacer una pausa ahí también y vamos a explicar esto. Ahora entendemos, dicen ellos, que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Ellos entendieron ahí, reafirmaron su fe en que Jesucristo era el Maestro, era Dios, era el Dios Todopoderoso hecho hombre, que Él lo conocía todo y sabía cuáles eran los protocolos a seguir, y que Él había salido de Dios. Estaban confesando una vez más a Cristo, aunque eran sus discípulos. Versículo 31. Entonces Jesús le respondió, ¿ahora creéis? O sea que ahora, antes no habías creído. Esa es como una pregunta así, algo crítica para ellos. ¿Ahora creéis? Pues les voy a decir algo, está diciendo Él en el versículo 32. Vienen problemas. He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado. Llega un momento de la prueba. ¿A qué se está refiriendo Jesús aquí? Se está refiriendo a que unos capítulos más adelante Él iba a ser entregado por uno de sus discípulos, iba a ser crucificado, iba a morir e iba a resucitar, y que todo eso tenía que suceder. Pero que a la par de eso, mientras Él pasaba ese sufrimiento, y cuando Él estaba colgado en la cruz, había persecución de la iglesia. Y todos los hermanos en Cristo, mire, todos salieron corriendo. Todos hicieron su grupo, se fueron a encerrar en una... Bueno, de hecho, cuando Jesucristo resucita y llega a ver a sus discípulos, todos estaban metidos en un aposento, juntos, porque andaban huyendo, estaban escondidos, porque todo el mundo había empezado a perseguirlos. Entonces llegará el momento de la prueba, llegará el momento de la persecución para todos ellos, que en ese momento no lo sabían. Y entonces su fe realmente va a ser probada. Cuando están con Cristo era mucho más fácil, no entendían mucho lo que Él decía, porque hablaba en alegorías y en parábolas y en muchas cosas, pero estaban con su Maestro, sabían que estaban bajo protección. Pero aquí ellos ya iban a estar solos. Y entonces dice, serán esparcidos, van a salir corriendo cada uno por su lado y me van a dejar solo. Así como dejaron solo a Cristo, justamente esto se cumple ahí. No solo eso, sino que Pedro lo negó 3 veces.
Los demás salieron corriendo. El único discípulo que aparece en la escena de la muerte de Jesús es Juan, que estaba al pie de la cruz junto con María, la madre de Jesucristo, y la madre de Juan. Estaban ellos ahí. Estaban ellos viendo morir a Jesús. Perdón, no era la madre de Juan, era María Magdalena la que estaba ahí junto. Entonces estaban ellos ahí y Juan no salió corriendo. Quizá era el único de ellos que se había quedado. Todos los demás habían corrido. Y es por eso que el Señor dice, me dejaréis solo. Pero yo no voy a estar solo, dice. Y cuando Él dice, mas yo no estoy solo porque el Padre está conmigo, les está dando una clase a ellos. Vean ustedes aquí, por favor. Estamos en el versículo 32, en la segunda parte del versículo 32. Mas yo no estoy solo porque el Padre está conmigo. Subraye eso. Y ahora véngase usted conmigo de nuevo al versículo 27. Jesucristo hablándole a los discípulos. Pues el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Esto quiere decir que el Señor Jesús está cerrando el ciclo y dice, así como allá arriba les dije que el Padre mismo os ama a ustedes por haberme amado a mí, tampoco ustedes van a estar solos. Van a pedir en mi nombre y el Señor que los ama estará con ustedes. Regresemos al versículo 32. Aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos como cada uno por su lado, la fe será puesta a prueba. Me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Él va a estar conmigo y ha prometido estar conmigo, así como con ustedes, porque los ama a ustedes. Vean qué ciclo más lindo esto. Versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Aun cuando ya no esté Jesús, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Uno de los grandes desafíos de los cristianos es lograr entender que Jesucristo vino al mundo, murió, pero que resucitó, está vivo sentado a la diestra de Dios, dice la palabra. Entonces Él sigue estando con nosotros en otras características, no con la característica física de un ser humano como lo estuvo en este tiempo, sino que está con nosotros y en nosotros a través del Espíritu Santo. Y Él sigue ministrando paz a los creyentes. Toda la estructura de arriba no ha cambiado. Toda la estructura de arriba sigue vigente para los creyentes. Así como Él, Dios Padre, no dejó solo a Dios Hijo en medio de sus problemas, así dice ahora, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo vas a tener aflicción. En el mundo tendréis aflicción, así dice. Por eso en ningún lado de la Biblia vamos a encontrar nunca que dice que el nuevo convertido, la persona que ha llegado a los pies de Cristo, está inmune contra los problemas. Creo que todos los que tenemos ya algún tiempo recorrido en el cristianismo podemos testificar de que el hecho de que nos hayamos convertido a Cristo y que muchos compartamos la palabra de Dios no quiere decir que estamos exentos de problemas, al contrario, somos sometidos a prueba. Pero dice, van a tener aflicciones, pero confíen. La confianza es muy necesaria entre los cristianos. Yo he vencido al mundo. Claro que lo venció. Por supuesto que venció al mundo. Satanás lo tentó 3 veces y le ganó. Le ganó con la palabra de Dios. Las 3 respuestas de Jesús en el desierto cuando Satanás lo quiso tentar estuvieron basados en la Escritura. 2 de esas respuestas fueron en Levítico 6 y una de esas respuestas fue en Levítico 8. El Señor utilizó la palabra para derrotar a Satanás y no ser vencido. Venció al mundo. Luego venció los paradigmas religiosos de su época y luego venció finalmente a Satanás y sus huestes, venciendo a la muerte, muerte de cruz y resucitando al tercer día. De esa manera nos damos cuenta que Jesús venció en su caminar por aquí, vino a conocer nuestros temas, vino a conocer nuestras debilidades, vino a conocer nuestros desafíos y de esa manera Él nos dice hoy, no se preocupen, confíen en mí. Yo ya sé lo que están viviendo, ya sé lo que están pasando, yo he vencido al mundo y voy a estar con ustedes todo el tiempo y tengan en mí paz. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Quisiera leer esta misma porción de la Escritura, Juan 16, del 26 al 33, en una traducción del lenguaje actual, que es más o menos una paráfrasis de la Biblia, traducción del lenguaje actual, Juan 16, 26 al 33.
Vean lo que dice o cómo lo traduce. Ya no hará falta que le ruegue a mi Padre por ustedes, sino que ustedes mismos le rogarán a Él porque son mis seguidores. Dios los ama porque ustedes me aman y porque han creído que Él me envió. Yo vine al mundo porque mi Padre me envió. Ahora dejo al mundo para volver a estar con Él. Los discípulos le dijeron, ahora sí que estás hablando claramente y no usas comparaciones. No necesitas esperar a quien alguien te pregunte porque tú lo sabes todo. Por eso creemos que Dios te ha enviado. Entonces Jesús les dijo, así que ahora creen. Pronto, muy pronto todos ustedes huirán cada uno por su lado y me dejarán solo. Pero no estaré solo, porque Dios mi Padre estará conmigo. Les digo estas cosas para que estén unidos a mí y así sean felices de verdad. Pero tengan valor. Yo he vencido a los poderes que gobiernan este mundo. En la misma porción, en una traducción con un lenguaje más contemporáneo. Pero básicamente, esto es lo que el Señor nos quiere decir hoy. Y ustedes y yo vamos a aplicar esta verdad. A partir de estos momentos, en los siguientes minutos, vamos a tratar de aplicar lo que el Señor quiere decir. Entonces, el primer punto que quiero compartir es la seguridad en mi fe que creo tener. Creo tener una gran fe. Hasta que la fe es probada, me doy cuenta si es lo suficientemente fuerte o no. Entonces, creo tener fe y creo estar seguro de esa fe. Pues pongámosla a prueba. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo primero que tengo que hacer es recordar en mi historial o en mis testimonios de experiencias pasadas cómo reaccioné ante las pruebas. Todos tenemos testimonios de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Todos podemos contar algunos milagros, todos podemos contar resoluciones sobrenaturales que Dios le dio a nuestros problemas. Pero, ¿cómo salió nuestra fe en medio de esas circunstancias? Podemos contar lo que Dios ha hecho en nosotros o por nosotros, pero ¿cómo salimos en esa prueba? ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué hicimos? La misericordia de Dios llegó a tiempo, pero ¿cómo salí? Ahora, por el conocimiento y la experiencia del amor a Dios, hay algunas razones por las cuales podemos experimentar ese amor, el conocimiento y la experiencia del amor. Cuando uno está en prueba, es necesario recordar que durante las pruebas de nuestra vida, mientras estuvimos con el Señor, mientras hemos estado con el Señor, en este periodo de tiempo en el cual entregamos nuestra vida a Cristo, tuvimos muchas experiencias en las pruebas. Algunas veces se nos olvida que el Señor nos rescató de situaciones complejas. Es necesario en medio de las circunstancias de hoy día recordar que ya Dios nos ha sacado a través de su amor en eventos anteriores. Versículo 27 que hemos leído dice, pues el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado. Aceptar y amar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por supuesto que es una condicionante para poder ser revestido de esa seguridad, de esa tranquilidad y esa paz cuando mi fe es desafiada. Por creer que Jesús es Dios, la segunda persona de la Trinidad, y que fue encarnado, es necesario que nosotros creamos. Vean, descubrí algo interesantísimo haciendo una lectura bíblica. La palabra unigénito, hemos utilizado la palabra unigénito y la Biblia lo dice porque el Señor envió a su Hijo unigénito para morir por los pecados del mundo. Pero cuando nosotros analizamos unigénito siempre hemos dicho, porque es el único Hijo de Dios. Pero no solo eso, la palabra unigénito quiere decir que es uno en sus genes, en su conformación con Dios. Entonces no solo quiere decir que es el único Hijo de Dios, sino que es Dios en un solo gen, es unitario con Dios. Eso es lo que quiere decir esa palabra. Entonces no solo es que es el Hijo único de Dios, sino que es Dios mismo, sacado de Él, enviado a la tierra. Entonces es una maravilla esto. Entonces que creemos que Jesús es la segunda persona de la Trinidad, enviado por Dios, es súper importante para poner nuestra fe en práctica en medio de las circunstancias. La palabra griega de salir, exerkomai,
puede traducirse partir, emanar o emitir. En el caso de Dios, es decir, que Jesús es el Hijo de Dios que vino al mundo, no es un mortal, sino es Dios mismo, porque emana, emite, parte, es unigénito con el Señor. El conocimiento doctrinal de la naturaleza y la obra de Jesús es importante para que mi fe, cuando sea probada, no decline. Yo tengo que saber en quién he creído. Por eso, en el primer punto vemos que creer en su primera venida para redimirnos es importante. Si yo voy a salir sólido en esta prueba, después que mi fe ha sido desafiada, es porque yo tengo que estar firme en el conocimiento de Dios y entender que Jesucristo vino al mundo hecho hombre para que yo creyera en ese evento maravilloso de parte de Dios y yo pudiera ser redimido. Versículo 28, el texto base dice: salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Ahí se resume todo este proceso que el Señor Jesucristo hizo por usted y por mí. Vino al mundo para redimirnos. Nosotros creemos en esa verdad y por eso nuestra fe crece, se fortalece y podemos enfrentar las dificultades de este mundo que Él ya anunció que vamos a vivir, que en el mundo tenéis aflicción, pero yo confiad, yo he vencido el mundo, es porque lo vamos a hacer. También debemos creer que por su omnisciencia o sus atributos divinos, el Señor va a estar con nosotros en medio de las pruebas. Versículo 29. Le dijeron sus discípulos: he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices, ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que ha salido de Dios. No necesita que nadie le pregunte. ¿Qué significa esto? Estamos hablando de un atributo que tiene Dios, que no lo tiene nadie más, ningún otro ser espiritual excepto Dios. Uno de sus atributos es la omnisciencia. Él lo conoce todo, lo sabe todo, que es parte de uno de sus atributos. Entonces, aquí vemos que dice que los mismos discípulos le están diciendo: no necesitas que nadie te pregunte, tú lo sabes todo. Y es por el evento inmediatamente anterior a la narración de esta escena bíblica, que yo les estaba diciendo, que entre ellos decían: ¿y cuándo nos va a dejar de hablar en alegorías? Y qué difícil es entenderle. Él no oyó eso, pero él sabía que ellos estaban hablando de eso y por eso les da la explicación. Entonces se quedaron sorprendidos de que él ya sabía de que ellos estaban hablando sobre eso sin que se lo hubieran comunicado ellos a él. Y es por eso que salen con esta respuesta. Dice: ahora nos damos cuenta de que tú lo sabes todo. Entonces ahí, sin quererlo tal vez, estaban anunciando uno de los atributos de Dios, que es la omnisciencia. Por lo tanto, cuando ellos llegan y le preguntan y le repreguntan y empiezan a orar, a hablar con él, el Señor les aclara. Es exactamente el mismo propósito ahora. Nosotros tenemos que ir con nuestros problemas que ya sabe Dios, que ya los conoce Dios, pero lo que Él quiere es entablar una comunicación con nosotros y aclararnos ciertas cosas de nuestra prueba, porque está sucediendo, qué es lo que tengo que hacer en medio de la prueba, o si solo tengo que aguantar, o si solo tengo que hablar o no tengo que hablar, entrar en batalla o no entrar en batalla, y hacer muchas cosas que Él dice: nada más estés inquietos, yo les voy a dar la salida, porque ya sé de lo que hablan. Los discípulos creyeron que tenían una fe sólida por lo antes mencionado, pero dice el Señor: así que ahora tienen fe. El Señor les hace esa pregunta, que es una pregunta irónica, por supuesto, pero delante de Dios tenían una fe sólida. Sí, delante de Él sí, mientras estuvo ahí. Por esto creemos que ha salido de Dios, le decían ellos. Vaya, resulta que hoy sí creen. Pues ya van a ver cuando yo no esté aquí. Ya van a ver, ahí me van a decir, cuando me vayan a subir a colgar en la cruz, entonces quiero ver si todos ustedes van a tener la misma fe. Entonces, ¿qué experiencias hemos tenido nosotros del amor de Dios? Podemos hacer una lista ahora mismo. ¿Qué experiencias he tenido del amor de Dios? Las cosas no han cambiado, mis queridos hermanos y amigos. Si usted ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, Él sigue siendo el mismo Dios. Sus características no cambian. El amor por usted no ha cambiado. Él está sentado en el mismo trono, donde siempre está, y tiene sus oídos abiertos a su oración como siempre los ha tenido. Ahora, ¿qué experiencias tuvimos en el pasado que yo puedo recordar hoy que me van a fortalecer en medio de las circunstancias? Pensar que es el mismo Dios, pensar que está en el mismo lugar, que tiene la misma potencia, que tiene el mismo poder, que tiene la misma autoridad y que no ha cambiado en lo absoluto, me van a hacer entender que Él una vez más va a intervenir como lo hizo en el pasado. ¿Qué resultados espirituales hemos tenido
a raíz de las experiencias del pasado, de las pruebas en las que estuve, cómo salí. Generalmente, y bueno, esto lo hemos dicho muchas veces en esta plataforma, y decimos que la prueba hace edificar al creyente. La prueba hace ser más incrédulo al incrédulo. Es decir, el incrédulo, el no creyente que pasa a través de una prueba, lo amarga. La prueba al creyente lo debe edificar. Debe salir mejor. A nadie nos gusta, por supuesto, estar en pruebas. A nadie le gusta enfrentar problemas. Claro que no. Pero como lo vamos a hacer porque no hay manera de quitarnos los problemas, entonces tenemos que usar esto como una plataforma para hacer crecer nuestra fe, para despegar nuestra fe. La fe sólida, entonces, que creemos tener en Jesús, será evaluada en medio de las adversidades. Por eso el título de este mensaje, cuando mi fe es desafiada por los problemas. Jesús respondió, ahora creéis. Versículo 32, aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Hasta ahí vamos a probar la fe. Si es cierto que vamos a tener la fe que decimos que tenemos. La evaluación de la fe por parte de Jesús. Ahora creéis, les pregunta él. La palabra creer, en el griego pisteu, es una fe o un sincero deseo de creer hasta el punto de confiar totalmente y poner algo debajo del cuidado de otro. Eso es lo que quiere decir el término. Cuando él le dijo, así que ahora ustedes confían totalmente para poner algo debajo de mi cuidado, eso les está diciendo a ellos en esa pequeña pregunta. La hora de la prueba de la fe revelará nuestra inconsistencia. Vamos a ver si estamos conscientes, vamos a ver si somos constantes, vamos a ver qué es lo que encontramos en esto. Cada uno toma su rumbo en el momento de la persecución de la iglesia cristiana. Y aquí ahora viene y ha venido ya que seréis esparcidos por cada uno por su lado. Cada uno decide abandonar la comunión y la fidelidad en Jesús en medio de las circunstancias, como muchos de ellos lo hicieron, y el ejemplo más clásico es el ejemplo de Pedro. Seguir sus propios caminos, abandonar la comunión con Dios, son las respuestas naturales de los seres humanos cuando su fe es probada. Cuando realmente no hay una respuesta inmediata en los próximos 3 segundos de Dios a mi oración. En ese momento cada uno se va por su lado. Debemos aprender, de acuerdo a lo que estamos leyendo hoy, que nuestra fe debe afianzarse, debe edificarse y debe solidificarse en medio de las pruebas y no salir corriendo como lo hicieron los discípulos. La aceptación de nuestra inconsistencia no es para angustiarnos, sino para buscar la solidez en nuestra fe. Cuando nosotros realizamos qué pasaría si, ¿verdad? Por ejemplo, si usted va caminando por la calle y usted comete el error de sacar el celular por ir caminando en una acera y de repente alguien se lo pasa llevando, se lo roba, ¿cómo va a reaccionar? ¿Sabe usted cómo va a reaccionar si le roban un celular? Saldrá corriendo detrás del ladrón, se pondrá a gritar, se congelará, no dirá ni una palabra, se enojará, se tratará de atrapar al ladrón y golpearlo para quitarle el celular, poniendo en riesgo su vida. ¿Cómo va a reaccionar? No lo sabemos hasta que usted no sea expuesto a ese peligro. Probablemente se quede congelado o probablemente empiece a gritar desaforadamente porque lo que va a estar actuando es su instinto de supervivencia, de protección. Pero como no sabemos cómo vamos a hacer, lo mismo puede pasar en la fe. Yo digo, bueno, no, yo me voy a quedar tranquilito, le voy a entregar el celular y no voy a decir nada y no vaya a ser que me meta en problemas. Y probablemente usted estaba con otro estado de ánimo y quiso golpear al ladrón. No lo sabemos. Pero estas cosas os ha hablado, dice el versículo 33, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad. Por favor, confiemos en medio de las circunstancias. La mejor reacción que podemos tener en medio de los problemas es seguir confiando en Dios. El problema de creer a las falsas expectativas que tenemos de nosotros mismos nos hace caer en un grave error. La realidad de los problemas vendrán a nuestra vida para conocer nuestra pobre fe y fortalecerla, para poder crecer en la fe.
¿Qué son estas aflicciones? ¿A qué se refiere el Señor cuando dice que en el mundo tendremos aflicción? Viene de una palabra tlibomai, estrujar, apretar o ser estrecho. Eso es lo que significa la palabra. O sea que en el mundo tendréis, te van a estrujar, te van a apretar, te van a poner en lo estrecho. Es lo que el Señor estaba diciendo. Por eso el propósito de estas aflicciones es que nos pongan contra las cuerdas, o como dicen vulgarmente, que topen contra el cerco a la bestia, a la vaca, a lo que sea, la ponen contra el cerco para que no salga de ahí. Nosotros estamos puestos contra las cuerdas, nos han puesto contra el cerco. Es para solidificar nuestra fe, para hacernos descansar en el Señor, para hacernos confiar. Cuando yo ya tengo respuestas, lo que hago es ponerlas a los pies de Jesús. La fuente y la respuesta para mantener nuestra fe sólida es: confiad, yo he vencido al mundo. Es lo que el Señor está diciendo. Por eso debo creer y descansar en que el Señor Jesucristo venció por mí la fuente de las aflicciones de este mundo, que Satanás, sus huestes, la muerte, las luchas diarias, el trabajar con el sudor de mi frente, todo eso lo venció Jesucristo. Por eso debo confiar. ¿Y qué significa confiar? Tarseo significa tener valor, cobrar ánimo, animarse. Eso es lo que el Señor les está diciendo a ellos cuando les dijo: confiad, yo he vencido al mundo. Es tarseo. Cobren ánimo, tengan valor, anímense. Yo he vencido al mundo y voy a estar con ustedes en medio de las circunstancias. Descansar en Jesús nos hace superar las aflicciones que Él va a pelear por mí. Entonces, cuando mi fe es desafiada por los problemas, debo de entender que debo confiar en Cristo, que debo entender que Él es el Dios Todopoderoso que vino al mundo para redimirme y que volvió al mundo después de resucitar de los muertos, y que yo califico a través de la fe en que yo tengo a Él para ser amado por el Padre y que Él me acompañe en los momentos de tribulación, como probablemente ellos, los discípulos, no acompañaron al Señor Jesús en ese punto. Si usted quiere hacer crecer su fe en medio de las circunstancias, tómese un tiempo para orar y decirle: Señor, entrego este problema a los pies de la cruz. Entrego estas necesidades. Tú peleaste todas nuestras necesidades. Tú en verdad pasaste las necesidades que nosotros pasamos. Viste las cosas que nosotros vemos y lo que a este mundo le cuesta salir adelante. Por lo tanto, ahora, Señor, vengo a tu presencia a dejar estas cosas y voy a creer en ti y voy a confiar en ti, porque tú has vencido al mundo. No estoy hablando con un ente sobrenatural que ni siquiera sabe lo que está pasando en el mundo. Estoy hablando con Jesucristo, que caminó, que comió, que durmió, que sudó, que estuvo con sus discípulos, que lloró, y que Él nos conoce perfectamente. Y que el Padre Celestial, a través del amor que nosotros le entregamos a Cristo, el proyecto de Dios, de su Hijo unigénito viniendo al mundo, Él dice que estará con nosotros y que debemos pedirle en el nombre de Jesús. Así que no se sienta solo, no se sienta sola en medio de las pruebas. El Señor siempre estará con usted. Si no lo puede percibir, si no lo puede sentir, siga orando hasta que lo sienta. Si usted dice: no, es que a mí no me ayuda, no me contesta, siga orando. No está lo suficientemente cerca de Dios para lograr escuchar sus instrucciones. Ayune, ore, lea la palabra de Dios, congréguese, cante, alabe al Señor en medio de las circunstancias, y Dios se va a manifestar, se lo puedo asegurar, porque Él lo promete en su palabra y Él no es hijo de hombre para que mienta. Así que debemos confiar en el Señor. Y si usted no ha confiado en Jesús como Señor y Salvador, le invito a que lo haga. Es una sencilla oración. Dice la Escritura que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 10:9. Es una sencilla oración en la cual usted va a reconocer a Cristo como Señor y Salvador, y entonces califica para el versículo 27. El Padre mismo nos ama porque hemos creído en su Hijo Jesús.
Así que le invito a que haga una sencilla oración que durará unos cuantos segundos, pero usted entregará su vida a Cristo para calificar entonces y ser fortalecido por Dios en medio de la prueba. Le invito a que haga esta oración y diga: Señor Jesús, reconozco que tú eres Dios y yo reconozco que he estado lejos de ti y he cometido pecados. Perdóname, me arrepiento. Reconozco también que viniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y la sangre que derramaste ha servido para limpiar mis pecados. Reconozco que resucitaste al tercer día y que estás sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Te doy gracias por esta oportunidad de ser salvo, de ser perdonado, de ser redimido y de ser amado por el Padre. En el nombre de Jesús. Amén.